Gracias, Pedro. Un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen martes. Creo que hay un enfoque que nos puede ser útil para intentar armar digamos, un entendimiento básico de la realidad de lo que está ocurriendo hoy tan desordenadamente en el mundo de la política, con la anticipación de ese factor que llamamos la política y sus tiempos, que es básicamente la literatura nos dice que, por ejemplo, la revolución conductista se auxilia de la sociología, también de la psicología, para entender cómo es el comportamiento de los individuos. Le llama a este enfoque de ese modo porque los individuos se supone que son piezas fundamentales que tienen resultados políticos, y siempre esos resultados se agregan a unas acciones individuales. Bueno, en México, por ejemplo, tenemos acciones individuales que están básicamente no solo representadas, sino protagonizadas por el presidente, quien es el actor que me parece gana o pierde las elecciones. Básicamente hay que recordar que en el Estado de México no hizo falta que la señora ganadora hiciera campaña, porque esa la ganó el presidente con toda la fuerza del aparato que les aventó por encima, con el auxilio de muchos factores, claro. Y también en Coahuila, pues la erosión, la división de su coalición en el antes, en el durante y en el después, propagó justamente todo digamos, el armado de la derrota. Entonces él gana y pierde las elecciones. Hay que decir en ese tono las cosas, porque la campaña que arrancó el oficialismo es ilegal. Veremos cómo termina de imponer en todo caso el presidente el resultado. Lo que sí es muy difícil prever es cómo en todo el recorrido que va, digamos, desde ahora hasta septiembre, que comience el proceso formalmente, y hasta noviembre de este año las llamadas precampañas, es muy difícil que pueda preverse si el Tribunal Electoral, por ejemplo, en su momento hará una anulación o bajará a los precandidatos, como ocurrió en el caso de Michoacán y de Guerrero, que lo vimos de manera muy concreta a través del INE. Creo también que la campaña López Obradorista no es entre particulares, aunque hayan dejado sus cargos públicos, dado que formalmente es un proceso iniciado por el partido oficial y por tanto se trata de recursos públicos. Creo que en ese terreno a eso me refiero cuando decimos que todo está sujeto a un proceso de fiscalización y de sanción de las autoridades administrativas y judiciales. Y por eso creo que también es muy difícil, reitero, que en último día el Tribunal Electoral diga, pues estos candidatos o precandidatos del oficialismo, por ejemplo, los voy a bajar. Es muy difícil contemplar ese escenario, dada la fuerza electoral y sobre todo la fuerza que en el aparato público le imprime una sola persona a través del presidente. Y en ese marco, por ejemplo, siguiendo la coyuntura, me parece que no quiere por eso, entre otras cosas, pero fundamentalmente por eso, Adán Augusto no quiere recibir esos pesos y centavos para quitarse de encima todos esos trámites engorrosos, vamos a decir. El problema, desde luego, es mucho más profundo, porque sabemos, no solamente por estudios, sino por la práctica de manera concreta, que hay un enorme flujo de efectivo que circula bajo la mesa y que muy probablemente se manejará también en este recorrido, como quieran llamarle, a la campaña, que para algunos no, pero la campaña sí es campaña. Y hay que recordar, por ejemplo, este estudio muy bueno de Mexicanos contra la Corrupción, que le llama precisamente así, dinero bajo la mesa, que circula de una manera impresionante en el mundo de la política. Ahora, eso respecto al oficialismo, pero también hay que voltear respecto al rol de las oposiciones. Allí, por ejemplo, hay que decir que si bien aún no tienen reglas de proseguir con el esquema de campaña del oficialismo, creo que tienen una oportunidad de hacer algo, un proceso más interesante, por ejemplo, en medios y en el debate público, recursos vetados por el López Obradorismo, como sabemos, porque es justamente un absurdo ponerle tantas restricciones a los aspirantes del oficialismo. Lo hace, claro, el presidente en la búsqueda de tener una cohesión que desde luego es muy difícil anticiparla. Quizá hay una pieza muy profesional en el mundo de la política, que es la única, me parece, que tiene entre sus precandidatos, aspirantes como queramos llamar, es el caso de Ebrard, que
es un digno discípulo de Manuel Camacho Solís y que por tanto está haciendo unos golpes espectaculares muy importantes, más allá de lo que le respondan en blanco o en negro, como el caso de esta secretaría a el hijo de López Obrador, que precisamente hablan de que está estirando la liga todo lo que se pueda, dado que él no tiene absolutamente nada que perder. Al final me parece que es evidente que eso que llaman las figuras públicas no existen, lo mismo en el oficialismo que en las oposiciones. El ejemplo, por ejemplo, del caso muy concreto de el avance que tiene Xochitl Gálvez es reconocer que para ganar las oposiciones tienen que atender a la sociedad civil, que tienen que salirse de los partidos, pero no de la política. En el oficialismo me parece que es mucho más claro lo que tienen de guión, Teodoro, porque se lo marcó hace mucho tiempo Humberto Eco en un fantástico ensayo que le llamó El fascismo eterno, y nos recordó, de lo que se trata es, dijo Humberto Eco, de despreciar la ley y seguir al líder, ese es el camino.